Era una noche fría de octubre cuando la patrulla del oficial Martínez recibió una llamada de emergencia. Sospechosos saltando muros en el barrio residencial Las Flores, reportó el despachador. Lo que comenzó como una rutinaria persecución por invasión de propiedad, se convertiría en una historia que cambiaría la perspectiva de todos los involucrados para siempre. El oficial Martínez, con 15 años de experiencia en la fuerza policial, había visto de todo, pero esa noche algo era diferente. Mientras conducía por las calles silenciosas del exclusivo barrio, sus faros iluminaron una figura femenina corriendo desesperadamente entre las sombras. Era una mujer joven, vestida con ropa oscura, que saltaba ágilmente los muros de las casas como si su vida dependiera de ello. ¡Alto! ¡Policía!, gritó Martínez mientras bajaba de su patrulla. La mujer se detuvo abruptamente, jadeando y temblando. Sus ojos mostraban un terror que el oficial reconoció inmediatamente. No era el miedo típico de un criminal sorprendido en el acto. Era algo mucho más profundo, más visceral. Cuando las luces de la patrulla iluminaron completamente su rostro, Martínez sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Ante él estaba Talia Morales, una mujer de 28 años que había aparecido en los noticieros locales meses atrás. Pero no por los motivos que uno esperaría encontrar a alguien saltando muros en la madrugada. La reconoció porque su caso había conmocionado a la comunidad. Talia había sido víctima de violencia doméstica por parte de su exesposo, Ricardo Mendoza, un empresario influyente con conexiones políticas. El caso había generado controversia cuando las autoridades inicialmente no actuaron con la debida diligencia, permitiendo que Ricardo continuara acosándola a pesar de las múltiples denuncias. «Señora, necesito que se identifique», dijo Martínez con voz firme pero comprensiva. Talia levantó lentamente las manos, sus ojos llenos de lágrimas. «Mi nombre es Talia Morales», susurró con voz quebrada. «Por favor, oficial, él me está siguiendo. No puedo regresar a casa». En ese momento el oficial se dio cuenta de que había algo mucho más complejo detrás de esta aparente invasión de propiedad. Los procedimientos policiales indicaban que debía arrestarla por allanamiento, pero su experiencia y su instinto le decían que había una historia más profunda que necesitaba escuchar. El oficial Martínez observó detenidamente a Talia. Sus manos temblaban incontrolablemente. Tenía rasguños en los brazos y su ropa estaba desgarrada en varios lugares. Era evidente que había estado corriendo durante horas. «Señora Morales, necesito que me explique qué está pasando aquí», dijo el oficial mientras mantenía una distancia prudente. Talia miró nerviosamente hacia atrás, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. «Oficial, mi exesposo Ricardo tiene una orden de alejamiento. No puede acercarse a menos de 200 metros de mí, pero él no respeta las órdenes judiciales. Nunca las ha respetado», comenzó a relatar con voz entrecortada. «Esta tarde recibí una llamada de mi vecina. Me dijo que había visto el auto de Ricardo estacionado frente a mi casa desde las 3 de la tarde. Cuando llegué del trabajo, efectivamente estaba ahí. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, él ya se había ido. Dijeron que no podían hacer nada porque no lo encontraron en el lugar». Martínez conocía bien estos casos. La violencia doméstica era un problema creciente en la ciudad, y muchas veces las víctimas quedaban desprotegidas por vacíos legales o falta de recursos policiales. «¿Entonces decidió no entrar a su casa?», preguntó el oficial. «Exactamente», respondió Talia secándose las lágrimas. «Me quedé esperando en mi auto, pero a las 9 de la noche lo vi regresar. Esta vez no estaba solo. Traía a 2 hombres con él. Reconocí a uno. Es Diego Salazar, el mismo que me amenazó hace 3 meses cuando puse la denuncia inicial». La historia se volvía cada vez más compleja. Martínez recordaba haber leído sobre Diego Salazar en los reportes internos. Era conocido por ser el hombre de confianza de Ricardo Mendoza, alguien que se encargaba de los trabajos sucios del empresario. Había sido arrestado en varias ocasiones por intimidación y amenazas, pero siempre salía libre por falta de evidencia suficiente. «Cuando los vi bajar del auto, supe que tenía que huir inmediatamente», continuó Talia. «Salí corriendo de mi auto y comencé a correr por las calles. Ellos me siguieron en el vehículo durante varias cuadras. La única forma de escapar era saltando los muros de las casas, usando los patios traseros como ruta de escape». El oficial Martínez sentía como su perspectiva del caso cambiaba completamente. Lo que inicialmente parecía un simple caso de invasión de propiedad, ahora se revelaba como una persecución potencialmente mortal. «¿Tiene alguna forma de comprobar lo que me está diciendo?», preguntó, siguiendo el protocolo pero con evidente preocupación por la seguridad de Talia.
Talia sacó su teléfono celular con manos temblorosas. Oficial, tengo pruebas de todo lo que le estoy diciendo, dijo mientras desbloqueaba el dispositivo. He estado documentando cada incidente, cada amenaza, cada vez que él viola la orden de alejamiento. Mi abogada me dijo que era importante tener evidencia. Martínez se acercó para observar la pantalla del teléfono. Lo que vio lo dejó sin palabras. Talia tenía más de 50 fotografías tomadas desde diferentes ángulos y en diferentes fechas, mostrando el vehículo de Ricardo estacionado frente a su casa, en su lugar de trabajo y en lugares que ella frecuentaba regularmente. Esta foto es de la semana pasada, explicó Talia señalando una imagen donde se veía claramente la placa del vehículo. Y esta otra es de hace 3 días. Siempre usa el mismo auto, un BMW Vivo negro, placa HTR 28847. Como si quisiera que yo supiera que me está vigilando constantemente. Pero las fotografías no eran todo. Talia también había grabado varios videos donde se podía escuchar a Ricardo gritándole amenazas desde la calle. Escuche esto, oficial, dijo mientras reproducía una grabación de audio. La voz de un hombre se escuchaba claramente. Talia, sabes que no puedes esconderte de mí para siempre. Conozco todos tus movimientos. Tarde o temprano tendremos nuestra conversación pendiente. El oficial Martínez sintió un escalofrío recorrer su espalda. En sus 15 años de carrera había escuchado muchas amenazas, pero había algo particularmente siniestro en el tono de voz de Ricardo. No eran las palabras de un hombre desesperado por recuperar a su exesposa. Eran las amenazas calculadas de alguien que planeaba hacer daño. ¿Cuándo fue grabado esto?, preguntó Martínez. Hace 2 días, respondió Talia. Fue justo después de que saliera de la audiencia en el juzgado. Había ido a solicitar una extensión de la orden de alejamiento porque la actual vence el próximo mes. Cuando salí del edificio, él estaba esperándome en el estacionamiento. La situación se complicaba aún más. ¿Reportó este incidente a las autoridades?, preguntó el oficial. Talia bajó la mirada con evidente frustración. Sí, oficial. Fui directamente a la estación de policía y presenté una denuncia formal. Me dijeron que tomarían nota, pero que necesitaban más evidencia para actuar. Que las grabaciones de audio podían ser manipuladas y que las fotografías no probaban intención de causar daño. Martínez conocía bien esta problemática. El sistema judicial requería pruebas muy específicas para actuar en casos de violencia doméstica, y muchas veces las víctimas quedaban en un limbo legal peligroso. ¿Hay algo más que deba saber sobre su ex esposo?, preguntó. Ricardo tiene influencias, oficial, respondió Talia con voz barely y audible. Su familia tiene negocios importantes en la ciudad. Él siempre me decía que nadie me iba a creer si lo denunciaba, que él tenía amigos en lugares importantes, y hasta ahora parecía tener razón. El oficial Martínez sintió una mezcla de indignación y frustración al escuchar las palabras de Talia. Había visto demasiados casos similares durante su carrera, donde las víctimas de violencia doméstica quedaban atrapadas en un sistema que, paradójicamente, parecía proteger más a los agresores que a las víctimas. Señora Morales, ¿me puede mostrar la orden de alejamiento actual?, solicitó el oficial. Talia buscó en su bolso y sacó un documento doblado y desgastado por el uso constante. Aquí está, oficial. Como puede ver, fue emitida hace 6 meses, después de que Ricardo me golpeara tan severamente que terminé hospitalizada durante 4 días. Su voz se quebró al recordar el incidente. Martínez examinó el documento oficial. La orden de alejamiento era clara. Ricardo Mendoza tenía prohibido acercarse a menos de 200 metros de Talia, su domicilio, su lugar de trabajo y cualquier lugar que ella frecuentara regularmente. La violación de esta orden constituía un delito grave que podía resultar en prisión inmediata. ¿Cuántas veces ha violado Ricardo esta orden?, preguntó el oficial. Oficial, he perdido la cuenta, respondió Talia con amargura. En estos 6 meses he presentado al menos 20 denuncias por violación de la orden de alejamiento. Cada vez que lo reporto me dicen que van a investigar, pero nunca pasa nada concreto. La realidad era desalentadora. Talia le mostró a Martínez una carpeta que llevaba en su bolso, llena de copias de denuncias, reportes policiales y comunicaciones con fiscales. Mire, oficial, aquí está toda la documentación. Cada fecha, cada hora, cada lugar donde él me ha seguido o intimidado. Tengo más evidencia que muchos casos criminales, pero aparentemente no es suficiente. El oficial revisó algunos de los documentos. Era impresionante la cantidad de evidencia que Talia había recopilado. Fotografías, videos,
Grabaciones de audio, testimonios de vecinos, reportes médicos de las lesiones que había sufrido. ¿Qué le han dicho las autoridades sobre por qué no actúan?, preguntó Martínez. Siempre es lo mismo, respondió Talia con evidente frustración. Que necesitan sorprenderlo en el acto, que las fotografías no prueban intención criminal, que las grabaciones podrían ser falsificadas, que los testimonios de los vecinos no son suficientes. Siempre hay una excusa para no actuar decisivamente. Martínez sabía que Talia tenía razón. El sistema judicial tenía serias deficiencias cuando se trataba de casos de violencia doméstica. Los procedimientos legales eran complejos y lentos, mientras que el peligro para las víctimas era inmediato y real. ¿Su abogada qué le ha recomendado?, preguntó el oficial. Ella ha hecho todo lo posible dentro del sistema legal, explicó Talia. Hemos solicitado protección policial, hemos pedido que arresten a Ricardo por desacato, hemos intentado que la orden de alejamiento sea más estricta, pero cada proceso toma meses y mientras tanto yo vivo en terror constante. El oficial Martínez miró su reloj. Eran las 11:30 de la noche y se dio cuenta de que Talia había estado huyendo durante más de 2 horas. Señora Morales, necesito que me cuente exactamente qué pasó esta noche. Desde el momento en que vio a Ricardo hasta que la encontré saltando muros, dijo el oficial mientras activaba su grabadora digital para documentar oficialmente el testimonio. Talia respiró profundamente, tratando de organizar sus pensamientos. Todo comenzó cuando salí del trabajo a las 7:30 p.m. Trabajo en una clínica veterinaria en el centro de la ciudad. Siempre reviso mi auto antes de subir, una costumbre que desarrollé después de que Ricardo pusiera un rastreador GPS en mi vehículo anterior. ¿Un rastreador GPS?, preguntó Martínez con sorpresa. Sí, oficial. Lo descubrí hace 4 meses cuando mi mecánico lo encontró durante una revisión rutinaria. Presenté una denuncia, pero Ricardo negó haberlo colocado. Dijo que cualquiera podía haber tenido acceso al auto. Desde entonces cambié de vehículo y reviso constantemente que no tenga dispositivos de rastreo. La historia se volvía cada vez más perturbadora. Continúe con lo que pasó esta noche, pidió el oficial. Cuando llegué a mi casa, noté que había una camioneta blanca estacionada al final de mi calle. No le presté mucha atención inicialmente, pero cuando estacioné frente a mi casa, la camioneta se acercó lentamente. ¿Pudo identificar a las personas en la camioneta?, preguntó Martínez. Al principio no, porque los vidrios estaban polarizados. Pero cuando se detuvieron justo frente a mi casa, Ricardo bajó del lado del pasajero. Inmediatamente reconocí al conductor. Era Diego Salazar, el mismo hombre que me había amenazado anteriormente. Talia continuó su relato con voz temblorosa. Había un tercer hombre en la camioneta, alguien que nunca había visto antes. Era más grande que Ricardo y Diego, y tenía tatuajes en los brazos. Cuando los vi bajar del vehículo, supe inmediatamente que no venían a hablar. ¿Qué hizo en ese momento?, preguntó el oficial. No tuve tiempo de entrar a mi casa. Ricardo comenzó a caminar hacia mi auto gritando mi nombre. Pero no era la voz del hombre con quien estuve casada durante 3 años. Era la voz de alguien completamente fuera de control, lleno de ira y algo más, algo que me aterrorizó completamente. Martínez podía ver el miedo genuino en los ojos de Talia mientras revivía los eventos. ¿Qué le gritaba exactamente?, preguntó. Decía cosas como, Talia, ya me cansé de jugar. Esta noche terminamos esto de una vez por todas. Y luego le gritó a Diego, ya sabes qué hacer si trata de huir. En ese momento arranqué mi auto y salí a toda velocidad. Ellos inmediatamente subieron a la camioneta y comenzaron a perseguirme. Durante los siguientes 20 minutos me siguieron por toda la ciudad. Cada vez que trataba de dirigirme hacia una estación de policía o un lugar público, ellos bloqueaban mi camino o me cortaban el paso. La persecución había sido planificada y ejecutada con precisión militar. ¿Cómo logró escapar finalmente?, preguntó Martínez. Recordé que en este barrio hay muchos callejones estrechos, donde una camioneta grande no puede entrar. Abandoné mi auto en la calle Morelos y comencé a correr a pie. Esa fue la única forma de perderlos. El oficial Martínez sintió como el peso de la situación caía sobre sus hombros. Tenía frente a él a una mujer que claramente había sido víctima de una persecución criminal, pero según los procedimientos estándar, técnicamente ella había cometido el delito de invasión de propiedad al saltar los muros. Era uno de esos momentos que definen la carrera de un policía, seguir las reglas al pie de la letra o usar el criterio humano.
Señora Morales, entiendo su situación, pero necesito verificar algunos datos, dijo Martínez mientras se comunicaba por radio con la central. Central, necesito que verifiquen si hay reportes de una persecución vehicular en la zona norte de la ciudad, aproximadamente entre las 9:00 y 10:30 p.m. Mientras esperaba la respuesta, Martínez observó detenidamente a Talia. Sus heridas eran consistentes con alguien que había estado corriendo y saltando obstáculos durante horas. Tenía rasguños en las manos, tierra en la ropa y un corte en la mejilla que parecía reciente. ¿Cómo se lastimó la cara?, preguntó el oficial. Cuando salté el último muro antes de que usted me encontrara, había una rama que no vi en la oscuridad, explicó Talia tocándose suavemente la herida. Estaba tan desesperada por escapar que ni siquiera sentí el dolor hasta ahora. Efectivamente, había pequeñas gotas de sangre en el suelo donde ella había estado parada. La radio de Martínez crepitó con una respuesta. Unidad 47, confirmamos 3 llamadas de ciudadanos reportando una persecución vehicular en las calles Morelos, Independencia y Revolución. Una camioneta blanca persiguiendo a un sedán rojo. También tenemos reporte de un vehículo abandonado en la calle Morelos. La información corroboraba completamente la versión de Talia. Martínez sintió una mezcla de alivio y preocupación. Central, necesito que envíen una unidad a verificar el vehículo abandonado en la calle Morelos y que verifiquen si hay una orden de alejamiento activa para Ricardo Mendoza contra Talia Morales. Oficial, dijo Talia con voz urgente. Necesito que entienda algo importante. Ricardo no va a detenerse esta noche. Él sabe que eventualmente tendré que regresar a mi casa, a mi trabajo, a mi vida normal, y cuando lo haga, él estará esperándome. Esta persecución fue solo el comienzo de algo mucho peor. Martínez había visto suficientes casos de violencia doméstica escalada para saber que Talia probablemente tenía razón. Los agresores como Ricardo, especialmente aquellos con recursos e influencias, a menudo interpretaban cualquier resistencia de sus víctimas como una declaración de guerra personal. ¿Tiene algún lugar seguro donde pueda quedarse esta noche?, preguntó el oficial. Esa es parte del problema, respondió Talia con desesperación. Ricardo conoce a toda mi familia, a todos mis amigos. Él sabe dónde vive mi hermana, dónde trabaja mi madre, dónde estudia mi sobrina. No puedo poner en peligro a las personas que amo. Por eso he estado enfrentando esto sola durante tantos meses. La radio volvió a sonar. Unidad 47, confirmamos orden de alejamiento activa. Ricardo Mendoza, 34 años, empresario. Múltiples violaciones reportadas pero sin arrestos ejecutados. También confirmamos que el vehículo abandonado corresponde a Talia Morales, sin daños aparentes. En ese momento, Martínez tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Señora Morales, no voy a arrestarla por invasión de propiedad. Lo que usted hizo fue defenderse de una amenaza real. Pero necesito que me acompañe a la estación para hacer una denuncia formal sobre lo que pasó esta noche. Cuando llegaron a la estación de policía, el oficial Martínez se dirigió directamente al escritorio del sargento López, un veterano de la fuerza con más de 20 años de experiencia. Sargento, necesito hablar con usted sobre el caso de Talia Morales, dijo Martínez mientras ayudaba a Talia a sentarse en una silla frente al escritorio. El sargento López levantó la vista de sus documentos y inmediatamente reconoció a Talia. Señora Morales, la recuerdo perfectamente. Ha estado aquí varias veces en los últimos meses reportando violaciones de la orden de alejamiento, dijo con un tono que mezclaba compasión y frustración profesional. Sargento, esta noche fue diferente, explicó Martínez. No fue solo otra violación de la orden de alejamiento. Fue una persecución planificada con la clara intención de causarle daño. Tenemos testigos civiles que confirmaron la persecución vehicular, y la señora Morales tiene evidencia de audio y video de las amenazas. El sargento López se recostó en su silla procesando la información. ¿Qué tipo de evidencia exactamente?, preguntó mientras encendía su computadora para acceder al historial del caso. Talia volvió a mostrar su teléfono, reproduciendo las grabaciones de audio donde Ricardo la amenazaba directamente. Esto es nuevo, murmuró el sargento después de escuchar las grabaciones. En las denuncias anteriores no teníamos evidencia de audio tan clara. Estas grabaciones demuestran amenazas directas y premeditadas. Comenzó a revisar el expediente digital de Ricardo Mendoza en el sistema policial. Lo que apareció en la pantalla sorprendió incluso al experimentado sargento López. Oficiales, hay información aquí que no había visto antes, dijo mientras giraba la pantalla para que Martínez pudiera ver. Ricardo Mendoza tiene reportes de investigación por parte de la Unidad de Delitos Financieros.
Aparentemente ha estado usando su empresa para lavar dinero y tiene vínculos con organizaciones criminales. La revelación cambió completamente la perspectiva del caso. Esto significa que Ricardo no es solo un esposo abusivo, sino que también está involucrado en actividades criminales más serias, preguntó Martínez. Exactamente, respondió el sargento. Y según estos reportes, Diego Salazar, el hombre que acompañaba a Ricardo esta noche, es investigado por el Departamento de Narcóticos por distribución de drogas y extorsión. Talia escuchaba la conversación con una mezcla de shock y comprensión. Eso explicaría muchas cosas, dijo con voz temblorosa. Durante los últimos meses de nuestro matrimonio, Ricardo comenzó a recibir visitas extrañas en nuestra casa. Hombres que llegaban a altas horas de la noche. Conversaciones en voz baja. Dinero en efectivo que aparecía sin explicación. ¿Por qué no mencionó esto en sus denuncias anteriores?, preguntó el sargento López. Porque no entendía la conexión hasta ahora, respondió Talia. Pensé que eran solo aspectos de sus negocios que yo no conocía. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez me convertí en una amenaza para él cuando decidí dejarlo. Yo sabía demasiado sobre sus actividades. El sargento López se dirigió a Martínez. Oficial, necesito que se comunique inmediatamente con la unidad de delitos financieros y con narcóticos. Este caso ha evolucionado de violencia doméstica a una posible operación criminal compleja. La señora Morales podría estar en mucho más peligro del que pensábamos inicialmente. La noche había tomado un giro completamente inesperado. Lo que comenzó como una persecución por invasión de propiedad se había convertido en la potencial clave para desmantelar una red criminal. ¿Esto significa que finalmente van a arrestar a Ricardo?, preguntó Talia con una mezcla de esperanza y temor. A las 2:30 de la madrugada, la estación de policía se había convertido en un centro de operaciones. El detective Ramírez de la Unidad de Delitos Financieros y la detective Herrera del Departamento de Narcóticos habían llegado para coordinar lo que se estaba convirtiendo en una operación compleja y urgente. Señora Morales, dijo el detective Ramírez mientras se sentaba frente a Talia. Necesitamos que nos ayude a entender exactamente qué observó durante su matrimonio con Ricardo. Cada detalle podría ser crucial para la investigación que llevamos desde hace 8 meses. Talia se mostró inicialmente reticente. Detective, yo solo quiero estar segura. No quiero involucrarme en problemas legales o convertirme en testigo de algo que podría ponerme en mayor peligro, dijo con evidente preocupación. Entiendo sus temores, respondió la detective Herrera. Pero la información que usted tiene podría ayudarnos a protegerla definitivamente y a desmantelar una red que ha estado causando daño a muchas personas. Después de varios minutos de deliberación, Talia comenzó a compartir detalles que había mantenido en secreto durante meses. Ricardo tenía una oficina en nuestra casa que siempre mantenía cerrada con llave. Decía que era para proteger información confidencial de sus clientes empresariales, pero yo ocasionalmente escuchaba conversaciones que no sonaban como negocios legítimos. ¿Qué tipo de conversaciones?, preguntó el detective Ramírez mientras tomaba notas detalladas. Hablaba sobre entregas, territorios, problemas con la competencia. Mencionaba nombres de personas que después supe que tenían antecedentes criminales, y había referencias constantes a limpiar el dinero y mover los fondos. La detective Herrera intercambió una mirada significativa con su colega. ¿Recuerda algunos de los nombres específicos que mencionaba?, preguntó. Sí, especialmente porque algunos de ellos aparecieron en las noticias posteriormente. Mencionaba frecuentemente a El Chacal Moreno, que después supe que fue arrestado por tráfico de drogas. También hablaba mucho con alguien llamado Comandante Vega. El impacto de esta revelación fue inmediato. Señora Morales, dijo el detective Ramírez con urgencia. El comandante Vega es uno de los líderes de la organización criminal más peligrosa de la región. Si Ricardo tiene conexiones directas con él, esto explica por qué ha podido evitar las consecuencias legales de sus actos de violencia doméstica. ¿Qué quiere decir?, preguntó Talia con creciente alarma. Significa que Ricardo no solo tiene influencias empresariales y políticas, sino que también cuenta con protección criminal, explicó la detective Herrera. La organización de Vega tiene tentáculos en múltiples niveles del sistema, incluyendo algunos funcionarios corruptos que podrían haber estado saboteando las investigaciones en su contra. La revelación era escalofriante. ¿Entonces por eso nunca actuaron efectivamente contra él a pesar de todas mis denuncias?, preguntó Talia. Es muy posible, respondió el detective Ramírez. Pero ahora que tenemos esta información, podemos coordinar con las unidades internas de investigación para identificar y neutralizar cualquier interferencia corrupta.
El sargento López se acercó al grupo. Detectives, acabamos de recibir información de las unidades de patrullaje. La camioneta blanca que persiguió a la señora Morales ha sido localizada abandonada en un estacionamiento industrial. El equipo forense está en camino para procesarla en busca de evidencia. Perfecto, dijo la detective Herrera. Señora Morales, necesitamos que permanezca en custodia protectiva mientras procesamos esta información y coordinamos los arrestos necesarios. Su seguridad es ahora nuestra prioridad absoluta, no solo como víctima de violencia doméstica, sino como testigo clave en una investigación criminal mayor. A las 4:00 de la madrugada, la fiscal del distrito, María Elena Castillo, había sido contactada en su casa y se dirigía urgentemente hacia la estación de policía. La información proporcionada por Talia había activado protocolos de seguridad nacional, ya que la organización del comandante Vega estaba bajo investigación federal por múltiples delitos, incluyendo tráfico de drogas, lavado de dinero y corrupción gubernamental. Señora Morales, dijo la fiscal Castillo mientras entraba a la sala de interrogatorios. Su testimonio podría ser la pieza clave que necesitábamos para desmantelar una red criminal que ha estado operando impunemente durante años. Pero esto también significa que su vida está en peligro extremo. Talia se veía exhausta pero decidida. Fiscal, durante meses he vivido con miedo constante. Si mi testimonio puede ayudar a que Ricardo y sus socios enfrenten justicia y además puede proteger a otras mujeres que podrían estar en mi situación, estoy dispuesta a cooperar completamente. La fiscal Castillo explicó los siguientes pasos. Vamos a implementar un programa de protección de testigos inmediato. Esto significa que tendrá que cambiar temporalmente de identidad, relocalizarse y mantenerse bajo custodia policial las 24 horas del día. También necesitaremos que testifique ante un gran jurado dentro de las próximas 48 horas. ¿Qué pasa con mi familia?, preguntó Talia con preocupación. Hemos contactado a su hermana y a su madre. Ellas también estarán bajo protección policial hasta que podamos arrestar a todos los miembros de la organización. No podemos permitir que Ricardo use a su familia como venganza por su cooperación. Mientras tanto, en otra parte de la estación, se estaba coordinando la operación de arresto más compleja del año. El detective Ramírez había contactado a la DEA y al FBI, quienes tenían órdenes de arresto pendientes contra varios asociados de Ricardo que habían estado evadiendo la justicia durante meses. La clave está en la sincronización, explicó el agente federal Torres, que había llegado para coordinar la operación. Tenemos que arrestar simultáneamente a Ricardo, Diego Salazar y al menos 6 asociados más. Si alguno de ellos logra escapar, podrían alertar al resto de la organización y destruir evidencia crucial. La operación se había denominado Operación Amanecer e involucraría más de 40 agentes federales, estatales y locales. Señora Morales, dijo el agente Torres, su valentía esta noche no solo la salvó a usted, sino que está ayudando a salvar a muchas otras personas que han sido víctimas de esta organización criminal. Talia se sintió abrumada por la magnitud de la situación. Nunca imaginé que casarme con Ricardo me convertiría en parte de algo tan complejo y peligroso. Durante años pensé que era solo una mujer maltratada que no podía escapar de un matrimonio abusivo. Nunca sospeché que estaba viviendo con un criminal de alto nivel. Eso es exactamente lo que hace que su testimonio sea tan valioso, explicó la fiscal Castillo. Usted tenía acceso a información que ningún agente encubierto o informante podría haber obtenido. Las conversaciones que escuchó, los documentos que pudo haber visto, las personas que conoció en su casa, todo eso constituye evidencia directa de actividades criminales. El oficial Martínez, quien había permanecido en la estación durante toda la noche, se acercó a Talia. Señora Morales, quiero que sepa que lo que comenzó como una simple llamada de invasión de propiedad se ha convertido en una de las operaciones más importantes de mi carrera. Su coraje de esta noche va a cambiar muchas vidas. ¿Cuándo comenzarán los arrestos?, preguntó Talia. En exactamente 3 horas, respondió el agente Torres. A las 7:00 am, cuando la mayoría de los sospechosos estén en sus domicilios, será una operación coordinada en 8 ubicaciones diferentes simultáneamente. A las 7:00 am exactas, la Operación Amanecer se ejecutó con precisión militar. En 8 ubicaciones diferentes de la ciudad, equipos de agentes federales, estatales y locales ejecutaron simultáneamente las órdenes de arresto contra Ricardo Mendoza y su red criminal. Talia observaba desde la seguridad de la estación de policía, acompañada por la fiscal Castillo y el oficial Martínez. Unidad Alfa, objetivo asegurado, se escuchó por la radio. Era la voz del agente Torres confirmando que Ricardo había sido arrestado en su mansión sin resistencia. Unidad Bravo, Diego Salazar en custodia, reportó otro agente.
Una por una, las confirmaciones llegaban. 8 arrestos exitosos, incluyendo 2 funcionarios gubernamentales corruptos que habían estado protegiendo la organización. Señora Morales, dijo la fiscal Castillo con una sonrisa de satisfacción. Después de 8 meses de investigación frustrada, finalmente tenemos a toda la organización bajo custodia. Su testimonio de esta noche no solo le salvó la vida, sino que salvó a innumerables víctimas futuras de esta red criminal. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Los medios de comunicación comenzaron a reportar sobre la operación, describiendo cómo una aparente persecución doméstica había destapado una de las redes criminales más sofisticadas de la región. La historia de Talia se convirtió en un símbolo de cómo las víctimas de violencia doméstica a menudo enfrentan peligros mucho más complejos de lo que aparenta superficialmente. ¿Qué pasará ahora conmigo?, preguntó Talia mientras observaba las noticias en la televisión de la estación. Permanecerá en el programa de protección de testigos hasta que todos los juicios hayan concluido, explicó la fiscal. Pero puedo asegurarle que Ricardo y sus asociados enfrentan cargos que podrían resultar en décadas de prisión. La violencia doméstica será el menor de sus problemas legales. El oficial Martínez se acercó a Talia con un sobre en las manos. Señora Morales, quería darle esto personalmente, dijo mientras le entregaba el documento. Es una copia de la orden judicial que anula permanentemente cualquier posibilidad de que Ricardo se acerque a usted o a su familia. Pero más importante aún, es un reconocimiento oficial de su valentía y cooperación con la justicia. 6 meses después, Ricardo Mendoza fue sentenciado a 35 años de prisión por múltiples cargos incluyendo tráfico de drogas, lavado de dinero, violencia doméstica agravada y asociación criminal. Diego Salazar recibió 25 años y los demás miembros de la organización recibieron sentencias que van desde 10 hasta 30 años de prisión. Talia, bajo una nueva identidad en el programa de protección, se mudó a otra ciudad donde comenzó una nueva vida. Se convirtió en defensora de los derechos de las víctimas de violencia doméstica, hablando en conferencias sobre la importancia de denunciar y buscar ayuda. Su historia inspiró cambios en los protocolos policiales para casos de violencia doméstica, asegurando que las víctimas reciban protección más efectiva. Lo que aprendí esa noche, reflexionó Talia durante una entrevista anónima meses después, es que a veces las situaciones más terribles pueden convertirse en oportunidades para crear cambios positivos. Mi miedo se transformó en fuerza, y mi testimonio ayudó a que muchas otras mujeres no tengan que vivir lo que yo viví. El oficial Martínez, quien recibió una condecoración por su manejo del caso, reflexionó sobre esa noche. Aprendí que ser policía no se trata solo de seguir procedimientos, sino de reconocer cuando una situación requiere compasión humana y criterio. Esa noche, elegir escuchar en lugar de arrestar cambió el curso de una investigación criminal completa. La historia de Talia se convirtió en un recordatorio poderoso de que detrás de cada caso de violencia doméstica hay una persona real enfrentando peligros reales, y que el sistema de justicia debe estar preparado para proteger a las víctimas mientras investiga a los perpetradores.